7 de la tarde y 10 minutos, porque estamos comunicados con Mario Accorsi, que es profesor de historia, porque lo escuché esta mañana. La verdad es un tema muy interesante y Accorsi decía cosas que yo creo que corresponde, me parece, en algún punto señalar, en otros compartir, después preguntar. Pero bueno, por eso Mario Accorsi, ya enseguida entramos en tema. Mario, ¿cómo te va? Carlos Méndez, saludo en la radio de la UBA, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Méndez? Muy buenas tardes, gracias por llamarme y bueno, un saludo a la audiencia. Sí, discúlpame, porque en la búsqueda había como dos Accorsi. Estaba el Accorsi que es docente del Colegio Los Molinos y otro más. Y ese soy yo. Ese sos vos, el del Colegio Los Molinos. Sí. Ah, está, Exacto. perfecto. Y hay otro Accorsi también, me parece, ¿no? ¿O no? No. Sí, puede ser que está en el ámbito de las historietas, pero mucho vínculo no tengo. Ah, está, no hay ningún problema, no. Ahora, te pregunto, el tema era este. Hay creo que mañana un acto de desagravio en la Puerta de Olga por lo que pasó con la parodia de la escena del nacimiento de Jesús. ¿Ahí sí estás convocando vos para rezar el rosario o me equivoco ahí? Yo soy participante, a mí me Está. pasaron la convocatoria y por supuesto que la hago pública, digamos. Está. No, porque, ¿sabes qué? Hoy yo te escuchaba decir cosas que me parece que son muy válidas sobre el tema de los límites en el humor, ¿no? Y vos mencionaste incluso el caso de Charlie Hebdo. ¿Vos qué es lo que vas a hacer vos? ¿Vas a protestar? ¿Vas a decir, che, yo soy católico, respétenme? ¿Cuál es el objetivo de la convocatoria? Bueno, estamos en dos niveles, digamos, como de comprensión, ¿no? Sí. Porque quienes tienen fe van a comprender que en realidad es un acto de desagravio. Nosotros no vamos a mostrarnos a los demás, no nos interesa que los demás nos vean. En definitiva, lo que vamos a hacer es a entablar un diálogo con Dios, ¿sí? Para desagraviar, para tratar de consolar frente a una ofensa, porque para nosotros Dios es un Dios personal, ¿no? Sí. En ese sentido no es una manifestación pública de protesta o algo por el estilo. No sé si se entiende. No, se entiende. Hoy, por ejemplo, lo vi al padre, a Toto de Bedia también cuestionando, no sé si convocando, hay una convocatoria también oficial de otros estamentos de la Iglesia o no, ¿sabes, Mario? Desconozco eso, pero bueno, sería bastante sano también que suceda eso, porque cuanto más seamos, mejor. Claro. Por una cuestión de grupo de presión, ni mucho menos, no es lo que buscamos. No, y te pregunto, porque vos hoy dabas una explicación que uno puede compartir sobre por qué se hace esta presencia, este desagravio mañana, y cuáles serían los que vos crees que son los límites o no para la libertad creativa, porque los que te dicen, che, pero bueno, se manifiestan, es un proceso creativo, no hubo intención de ofender, ¿por qué enojarse? ¿Vos por dónde vas ante ese argumento? No, primero que no hubo intención de ofender, la verdad que eso lo desconocemos porque no conocemos la conciencia de la persona que lo llevó adelante. Lo único que conocemos son los actos. Sí. El acto es un acto concreto en un momento concreto que es frente a la Navidad, que es un momento que para nosotros los católicos es muy sentido, y bueno, se hace en ese momento y se hace una parodia, evidentemente con la intención de tener un impacto, porque si no, no lo hubiesen hecho, ¿no? Claro. En ese sentido. Ahora, si hablamos de cuestión de humor, sí, yo creo que el humor tiene que tener un límite, y el límite está dado por la ofensa hacia el otro. O sea, yo no puedo hacer humor ofendiendo al otro. Creo que eso es una cosa. Por supuesto que estamos hablando de libertad de expresión. Sí, de eso estamos hablando. Toda la libertad de hacer lo que se le cante, pero creo que tiene que haber un repudio social frente a alguien que utiliza el humor para burlarse del otro. Claro. Es que yo creo, me parece que creo que hay un consenso, por eso te pregunto, que a lo mejor acá, a juicio tuyo, no fue respetado, que digo, si es reírse a costa de otro, entonces ya no es humor, o si es reírse o divertirse a costa de que otro se sienta ofendido, tampoco sería humorístico, me parece, ¿no?
Y mira, yo soy docente. Vos cuando en un aula ves que muchos chicos se están burlando de otros sistemáticamente, Claro. lo que llamamos bullying, Claro. una cosa que no nos agrada absolutamente a nadie. Claro. No vamos a decir que hay libertad de expresión para burlarse de un chico. Claro, es bueno ese argumento. Vos sabés que yo hoy lo pensaba, porque si vos decís yo en función del humor convalido todo, también tendrías que convalidar el bullying, efectivamente, como decís ahora vos. No te había escuchado ese argumento hoy, claro. Claro. Claro, y es una cosa desagradable. Claro. Nosotros lo vemos diariamente y el sufrimiento de un chico es muy feo en ese sentido, Sí. ¿no? Entonces, además, evidentemente, sí. No, porque yo te escuchaba hoy y la verdad que yo me remontaba a lo de Charlie Hebdo, ¿no? Sí. Porque la verdad que, claro, son dos mundos. Digo, por un lado, la Francia capital de la libertad y de la igualdad, y por otro lado, un pueblo como el pueblo musulmán, para quien es sagrado que no se dibuje la presunta identidad de Alá o de Mahoma. Y creo que, la verdad me parece que si no se entiende eso para con el pueblo musulmán, me parece que hay un problema de incomprensión, me parece, ¿no? ¿O no? No solamente incomprensión, sino de incoherencia, porque claro. por un lado exaltamos la libertad, claro. pero por otro lado nos lavamos la boca hablando de tolerancia y de comprensión. Ahora, claro. tenemos que comprender que eso es una falta, digamos, de caridad hacia un pueblo, como puede llegar a ser una religión, como puede ser la religión musulmana, y evidentemente ahí la libertad de expresión está muy bien. Ahora, cuando la libertad de expresión pone en duda lo que yo considero que está mal, entonces ahí salto. Claro. Parece que hay una doble vara. Claro, ese es el tema que... La comprensión, ¿no? Claro, porque por ahí va, ¿no? Porque yo, a partir de lo que vos decías hoy, uno le reclama comprensión y amplitud al pueblo musulmán, pero no le reclama comprensión y espíritu libre a los que juegan con ese tema haciendo humor, porque si hubiese respeto por parte de los creativos, tampoco se generaría la reacción musulmana, me parece, ¿no? No, y aparte de eso, es una cuestión más de poder, ¿no? Sí, claro. Evidentemente quienes monopolizan la narrativa terminan poniendo esa cuestión, pero ya es una cuestión de poder. Lo que yo veo acá es que muchas veces hay una doble vara, muchas veces se magnifican cuestiones que digamos, una de las cuestiones que se estaban discutiendo en este momento es que la reacción de los católicos frente a la ofensa del pesebre había generado antisemitismo. Y la verdad que, o sea, yo no he visto a nadie que haya salido a la calle descontrolado a insultar a alguien del pueblo judío, lo cual me parecería deplorable, por supuesto, pero no he visto a nadie. Por supuesto que en las redes hay un montón de cosas y no podemos juzgar solamente por lo que sucede en las redes, ¿no? Digamos, la realidad es muchísimo más amplia y más rica que lo que sucede en las redes. Pero más allá de eso, no me parece argumento como el que decía Sabrina Mejet, ¿sí?, en el día de ayer en las redes, como diciendo que también se sentía ofendido el pueblo judío por un acto como este porque se había generado un antisemitismo. O sea, si se generó un antisemitismo, evidentemente no es culpa de la, digamos, de la reacción del católico frente a un acto como puede llegar a ser esta burla del pesebre. Claro. Debe ser por otra cuestión y será condenable. Y perdóname, Mario, un tema, ¿no?, que vos lo vas a entender porque, bueno, está la gente que tiene mucha fe y está la gente que o tiene menos fe o tiene poca fe. Sí. ¿Por qué vos decís que es ofensivo? Yo la verdad que lo vi y tampoco me parece que está bien hecho, me parece que es como chabacano, pero básicamente, ¿en qué hacen hincapié ustedes para decir que es ofensivo? ¿En el conjunto, en algún momento particular? Muchas veces, claro, para mí no es que es una cuestión ofensiva, es una cuestión dolorosa. Está. Porque a mí directamente no me ofende, porque no soy yo la persona de la que se están burlando, pero sí se están burlando de alguien que yo considero mi padre, claro, y de alguien que yo considero mi madre, ¿no? Y que para nosotros los que tenemos fe son más importantes que nuestro padre y nuestra madre. Sobre todo porque Jesucristo murió en la cruz para abrirnos el cielo y para hacernos feliz. Esa es nuestra fe. Por supuesto que no se la queremos imponer absolutamente a nadie, nos encantaría que sientan lo mismo que sentimos nosotros, pero que cada uno viva la fe como se le canta, digamos, ¿no? Ahora, frente a esto que yo te estoy planteando y te estoy diciendo con sinceridad, te estoy diciendo para mí, esto es una ofensa a mi padre y a mi madre, ¿sí? ¿Por qué es una ofensa a mi padre y a mi madre? Y porque te estás burlando de un hecho que es sagrado, que nosotros consideramos el nacimiento de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Y que para nosotros es algo que toca las fibras íntimas, ¿no? Y que vos ya sabés que es así, porque si no, no hubieses hecho eso. Claro. Eso es una de las cosas que muchas veces no entiendo por qué, ¿sí?
Porque si podrían haber hecho cualquier otra cosa de la Navidad. Se podrían haber agarrado de Papá Noel, que también es un símbolo de la Navidad. Claro. Se podrían haber burlado de Papá Noel, etcétera. Pero no, evidentemente hubo una burla de un hecho concreto. Y hasta lo comprendo. ¿Por qué comprendo? Y porque, digamos, yo soy historiador, la historia está dividida en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Evidentemente algo, digamos, algo importante hizo, ¿no? Sí. Pero no es sobre todo una ofensa. Yo no me siento ofendido, sino que yo me siento dolido. El ofendido es Dios. Vos sabés que después te iba a llamar para otra cuestión. Sí, cómo no. No, pero tiene que ver con esto, porque los otros días en una mesa hablábamos, yo decía, Sí. che, ¿desde cuándo es esto de antes de Cristo y después de Cristo? ¿Desde cuándo se instaura? ¿Y Claro. quién es el que determina? Bueno, el eje divisorio de aguas es el nacimiento de Cristo, pero te lo dejo para otro momento, porque antes voy a otra cosa que vos dijiste hoy que a mí me pareció interesante, que es que vos dijiste, la esencia nuestra es el amor al prójimo. Y digo, porque obviamente no hay ninguna asociación entre los que van a desagraviar mañana lo que sucedió con sectores libertarios. Pero digo, ¿vos cómo vivís esto? Digo, porque lo que pasa es que, viste que veníamos bastante marcados por, yo digo, los últimos 40 años hablábamos de la justicia social como un valor indiscutible, ¿viste? Y Milei, y no le va mal, Milei dice, che, la justicia social es una aberración. Y hoy te escuché a vos decir, pero nuestra esencia es el amor al prójimo. ¿Cómo vivís este momento? ¿Con alguna contradicción? ¿Cómo lo vivís, Mario, desde ese punto de vista? ¿O no ves contradicción, tal vez, no? Dejando de lado, digamos, la cuestión más religiosa, yendo un poquitito más a la cuestión de los principios, que es lo que vos me te pregunto. Preguntando, como católico, lo primero es amar a Dios y después es amar al prójimo, tal como vos dijiste. Exactamente. ¿Sí? Y me parece que hay una incomprensión en relación, primero que con los libertarios, el católico tiene una diferencia sustancial que es la forma en que entiende la libertad. El libertario considera que el hombre nace intrínsecamente libre, ¿sí? Y que después esa libertad tiene que ser restringida para que los demás puedan vivir en sociedad. Claro. ¿No? O sea, esa es la libertad liberal donde, bueno, yo puedo hacer absolutamente todo lo que se me canta mientras no perjudique a un tercero. Claro. Nosotros partimos desde otro punto de vista. ¿Sí? Cristo es verdadero, y Cristo es la verdad y es la vida para nosotros. Y entonces nosotros somos libres cuando hacemos el bien. Claro. Entonces, uno es libre cuando hace el bien y es esclavo del mal que hace. Ese es el primer principio en el cual nos fundamos nosotros y que estamos radicalmente separados de la concepción liberal de la libertad. Y después, por otro lado, en cuanto a la justicia social, si la justicia social se entiende como un robo, ¿sí? Claro. Se entiende como un robo al otro, bueno, evidentemente, por supuesto que yo soy en contra, pero la justicia social, que en realidad, en definitiva, para el catecismo de la Iglesia Católica, la justicia distributiva, claro. ¿sí? Es, en una sociedad, ¿sí? Sí. La autoridad pública tiene que poner las condiciones necesarias para que las personas puedan trabajar. Claro. Si las personas pueden trabajar y pueden ganarse el sustento de su vida, bueno, el que el no quiere trabajar, que no coma, dice el Evangelio. Ahora, claro, la autoridad pública tiene que poner las condiciones para que pueda trabajar. Claro, el Estado tiene que arbitrar y atender a los que más desposeídos, me parece, ¿no? Tiene que y que arbitrar, pueda vivir dignamente, porque claro, antes que los recursos y los bienes están las personas. Claro. ¿Sí? O sea, lo más importante acá es que, y otra de las cosas que las cuales tenemos ciertas diferencias con los libertarios, ¿sí? Es el destino universal de los bienes. Eso ellos no lo van a considerar. Consideran que la propiedad privada es absoluta, que cada uno puede hacer lo que se encanta. Sí. Y nosotros consideramos que la propiedad privada es privada, ¿sí? Pero también tiene una función social, claro. Sí, porque esa función social, en definitiva, lo que termina siendo es, ¿sí? ¿Por qué? ¿De dónde nace esa? Nosotros no somos los dueños de los bienes. ¿Por qué? Porque nosotros no los hicimos. Somos administradores, es una concepción católica. Claro. Dios da los bienes, nosotros los administramos, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo los administramos? Para el bien del prójimo, sí, y la salvación del alma. Ahí estamos. Viste que era interesante hablar con Mario Accorsi, hay varios temas. Mario, gracias, y te debo después
un podcast de 10 minutos para que expliques por qué y cómo se determinó el antes y después de Cristo. Muchísimas gracias. Gracias por llamarme. Chau, hasta luego. Buenas tardes.